Queridos amigos, nos encontramos en la Perashá de Noaj, en la segunda sección de la Torá, luego de haber comenzado a leer el nuevo ciclo de la Torá. Estamos leyendo sobre el diluvio universal. El mundo estaba corrompido con actitudes negativas, y Hashem, el Creador, mandó el diluvio universal como todos conocemos. Vamos a detenernos unos minutos para poder analizar cómo ese diluvio que existió hace miles de años también de alguna manera existe cada día. ¿Y cómo nos afecta ese diluvio? Este diluvio no es más que todas las preocupaciones que tenemos y que pasan por nuestra mente, por nuestra cabeza. Y particularmente, dicen nuestros sabios, es las preocupaciones sobre el sustento, las preocupaciones económicas que tenemos nosotros. Entonces nuestros sabios dicen, llega este diluvio, llegan estas preocupaciones, cualquiera que sea, y nos sentimos ahogados. Nos sentimos que no podemos transitar este desafío, esta dificultad. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida ante estas preocupaciones que inundan nuestra cabeza y exilian nuestra vitalidad cognitiva, emocional y espiritual? Porque el diluvio existe, no lo negamos. Hay preocupaciones, hay dificultades, pero ¿cómo salimos? Y nuestros sabios indican que la Torá expresa, hay un versículo que dice Hashem, el Creador, le dice a Noaj, Bo el Ateba, entra al arca. Y la palabra en hebreo Teba, que significa arca, también tiene otra definición. La definición de la palabra Teba es también la palabra. ¿La palabra de qué? Por supuesto la palabra de Hashem, pero la palabra de la tefilá, la palabra del rezo y la palabra de la Torá. Entonces, en definitiva, Hashem, ¿qué le está diciendo a Noaj? Entra al arca para salvarte del diluvio universal. Pero Hashem, ¿qué nos está diciendo a nosotros para que nosotros nos salvemos de todos los diluvios que nos tratan de ahogar y exiliar nuestra espiritualidad y vitalidad? Nos dice Hashem, Boel Teba, entra a la palabra. Es el arca, es la protección. ¿Cuál es tu protección? El rezo, la tfilá. ¿Cuál es tu protección? La palabra del estudio de la Torah. Cuando ingresamos al rezo, a la plegaria, que en realidad es una conexión divina más que un rezo, una oración o una plegaria, en definitiva estamos protegiéndonos. Y lo mismo cuando entramos a la palabra del estudio de la Torá. Porque como dicen nuestros sabios, Divrei Torah Koltin, las palabras de la Torá nos protegen y nos bendicen para poder entender que los desafíos llegan para revelar nuestro máximo potencial. Los desafíos no llegan para destruirnos, para hundirnos, para ahogarnos. Los desafíos llegan como un despertador, como una alarma, para que nosotros nos estremezcamos en algún sentido, para que haya un movimiento
dentro de nosotros, pero un movimiento que termina de romper nuestra zona de confort, rompe nuestro ego, rompe nuestra rutina y nuestros hábitos negativos para poder buscar, para poder exigirnos un poquito más y poder, en definitiva, conectarnos con esa arca de Noaj, conectarnos con esa palabra de tefilá, de rezo, de conexión y de estudio de la Torá. Porque en definitiva el nisayón, el desafío, el diluvio, la dificultad en cualquier aspecto de la vida y particularmente en el aspecto de los asuntos financieros y económicos, nuestro sustento, llegan para despertar nuestra alma y para que nosotros accedamos a un nivel de estudio, pero por sobre todas las cosas, conexión mayor. Esa conciencia superior que vamos a recibir y a la cual vamos a accesar, llega a partir de la dificultad, a partir de esa situación de ocultamiento divino, a partir de ese diluvio personal, pero no hay que interpretarlo de la manera negativa. Hay que saber cuál es el verdadero propósito de ese diluvio personal que estamos viviendo. Definitivamente no es para destruirnos, quizás para destruir nuestro ego, nuestros hábitos negativos y poder encontrar esa palabra, esa tevá, esa protección que se encuentra dentro del corazón de cada uno de nosotros. Accesar a nuestra neshama, a nuestra alma. Y cuando accesamos a esa conexión y a esa conciencia superior, automáticamente el diluvio, el desafío, la dificultad cualquiera que sea, cumplió su misión. Y una vez que esa situación cumple su misión, automáticamente se va, se aleja de nosotros, porque ya no tiene más esa misión, porque entendimos el objetivo. Pero si nosotros somos víctimas de las circunstancias, si nosotros pensamos que este diluvio es para destruirnos, ese diluvio, esa preocupación, esa dificultad no está cumpliendo su misión y se va a quedar. Pero cuando tomamos el verdadero sentido, la verdadera razón por la cual llegó esa dificultad, ese diluvio, nos conectamos y el diluvio automáticamente desaparece porque cumplió su misión. Entonces, a entender el verdadero propósito de los desafíos y poder de encontrar dentro de ellos esa conexión espiritual que se exige de nosotros.